A ver, llega un paciente a la guardia, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo primero? Ustedes empiezan a hacer la historia clínica y ¿qué es lo primero que ponen en la historia clínica? El motivo de consulta. Muy bien. Desde el punto de vista cardiológico, el motivo de consulta, ¿cuál es? Dolor precordial. Muy bien. Disnea. Muy bien. ¿Qué más? Palpitaciones. Ningún paciente va a decir si tengo taquicardia. Ese es el otro gran error. El paciente te va a decir tengo palpitaciones. Esto es lo que me mata. Porque llego y me dice motivo de consulta infarto de miocardio. No, papá. El motivo de consulta es dolor. ¿Ah? El motivo de consulta es disnea. El motivo de consulta es palpitaciones. ¿Qué otro motivo de consulta? Las piernas hinchadas. Las piernas hinchadas. Edema. Perfecto. ¿Qué más? ¿Por qué puede consultar a un paciente cardiológico? Pérdida del estado de conciencia. Pérdida de conocimiento. Viene y te ponen síncope. Qué bueno que se le hicieron el diagnóstico. ¿Está? Entonces, uno tiene que empezar a orientarse en eso. Lo primero es el motivo de consulta. Y después del motivo de consulta, ¿qué hacen? La enfermedad actual. La enfermedad actual. Perfecto. ¿Sí? Después de poner la enfermedad actual. Muy bien. Los cardiólogos tenemos una característica que quiero que les quede claro. Nosotros dentro de los antecedentes personales del paciente remarcamos mucho los factores de riesgo coronario. Entonces nosotros lo que ponemos es factores de riesgo coronarios y antecedentes de enfermedad actual. ¿Sí? Porque para el cardiólogo es muy importante el antecedente de la enfermedad actual. Porque si vos ingresas un señor con dolor y tiene antecedente de infarto, vos vas a jerarquizar el dolor de una manera distinta. ¿Está claro? Después de eso sí vas a poner los antecedentes generales que tiene el paciente, ¿sí? El examen físico completo, el diagnóstico, presuntivo, tratamiento y siempre es bueno poner un comentario evolutivo. El análisis. El análisis. El análisis. Sí, por eso. Diagnóstico, estudios complementarios, tratamiento, o examen físico, estudios complementarios, diagnóstico. Después los que tenés, pero vos cuando entrás solo vas a tener un estudio complementario, que puede ser el electrocardiograma. Muy raro que tengas un ecocardiograma apenas ingresó el paciente. Después en tu evolución vas a tener todo eso. ¿Sí? Bueno, el primer motivo de consulta es el dolor. ¿Sí? ¿Y cómo caracterizan el dolor cardíaco? Con el alicia. Con el alicia. Aparición, localización, intensidad, concomitancia, o sea, si se relaciona o lo exacerba o lo disminuye, algo en especial, y la irradiación. Bueno, lo primero que tenés que aprender es a diferenciar tres tipos de dolores que va a tener el paciente. El primero es lo que vos vas a llamar dolor torácico y característico. El segundo que vas a tener es el ángor atípico. Y el tercero el tercer dolor es el ángor típico. Entonces vos vas a jerarquizar el dolor si estás en presencia de un dolor torácico incaracterístico, si estás en presencia de ángor atípico, si estás en presencia de ángor típico. ¿Y cómo hace la diferencia entre esas tres cosas? Asumo que el ángor típico es un dolor retroesternal, opresivo, irradiado a hombro o a mandíbula, que se acompaña de síntomas como diaforesis. El dolor tiene tres características fundamentales. Cuando el dolor cumple las tres características es un ángor típico. ¿Sí? Cuando el dolor cumple dos de las tres características es un ángor atípico. Y cuando el dolor cumple una sola de las tres características es un dolor torácico incaracterístico. ¿Cuáles son las características fundamentales del dolor cardíaco? Como bien dijiste vos, el dolor es opresivo. ¿Sí? Aumenta con el esfuerzo y calma con el reposo o con nitroglicerina. ¿Está? Y se irradia a cuello, brazo izquierdo o estómago. Y en parte... A veces. Si cumple los tres criterios, yo lo voy a llamar ángor típico. ¿Sí? Si cumple dos de los tres criterios, ¿sí? El ángor es atípico. Y si cumple uno solo, el ángor es típico. ¿Sí? Entonces, yo cuando tengo el dolor lo tengo que jerarquizar. Y para jerarquizar el dolor, ¿qué voy a tener en cuenta? Fundamental. Esto ya está, las características son esas. ¿Sí?
qué dato complementario les va a servir a ustedes para catalogar un dolor de pecho? El antecedente. La duración. Muy bien. La duración, ¿sí? El antecedente, sí, por eso tenemos que averiguar el antecedente, el sexo, la edad y los factores de riesgo. Sí. ¿Está? ¿Por qué yo digo esto? Sexo, edad, antecedente y factores de riesgo. Porque las mujeres Porque hay un teorema, ¿sí? Que dice cuál es la probabilidad pretest de un paciente tener enfermedad coronaria. ¿Sí? Ese teorema, que algunos lo conocían como el teorema de Bayes, permite a ustedes después hacerle un método complementario y catalogar al paciente. Por ejemplo, miren. Eso, nosotros teníamos esto, ¿sí? Y por ejemplo, yo agarro un paciente y digo, acá voy a poner la probabilidad pretest y acá voy a poner la probabilidad post-test, ¿sí? De un paciente. Entonces, yo hago una curva, ¿no? Vamos a ver cómo me sale la curva, ¿sí? Yo hago esta curva y digo, bueno, mi paciente, ¿sí? Tiene una probabilidad baja, o llego acá y tiene una probabilidad alta. Entonces, si yo tengo un paciente con una probabilidad alta de enfermedad coronaria, el estudio que le voy a pedir, si no lo interné en la unidad coronaria por un síndrome coronario, ¿sí?, inestable, no va a ser un estudio para ver si tiene enfermedad o no. Porque yo ya la probabilidad la tengo alta. Voy a tener que hacer un estudio para valorar qué riesgo cardíaco tiene. Porque yo ya sé que tiene el riesgo, la probabilidad alta de tener enfermedad coronaria. ¿Me siguen? Es decir, si yo tengo un paciente que tiene una probabilidad alta de tener enfermedad coronaria, no le voy a pedir una ergometría convencional. Porque yo ya sé que tiene enfermedad coronaria. ¿Le voy a pedir un estudio de medicina nuclear o le voy a pedir una ecografía? Como un ecoestrés, porque me va a cuantificar el riesgo. Porque yo ya estoy partiendo de la base que el paciente tiene enfermedad. ¿Se entiende? Sí, claro. Ahora, si yo estoy acá abajo, ¿sí? Estoy ahí abajo, voy a tener que pedir un estudio, ¿sí?, que la probabilidad es baja. Pero voy a tener que pedir un estudio altamente específico, cosa de que si me da negativo, me va a decir que la probabilidad es baja, pero si me da positivo, me va a aumentar rápidamente la probabilidad de enfermedad coronaria. Entonces, para eso es importantísimo catalogar estas cosas. No es lo mismo que venga un paciente de 60 años de edad, hombre, fumador, diabético, ¿sí?, dislipidémico, con angor típico, que venga una mujer de 40 años sin factores de riesgo coronario y con angor atípico. ¿Está claro? Bueno, eso es importantísimo, porque esto es lo que jerarquiza. Yo con el dolor voy a trabajar, si no interno a un paciente, ¿sí?, cómo es la probabilidad que tiene de enfermedad, y a partir de la probabilidad que yo tengo pretest de la enfermedad voy a tener que buscar el método que me suba la probabilidad después de dar el resultado o que me la baje 100%. ¿Está claro? Si yo tengo un paciente que la probabilidad es baja, ¿sí?, yo le hago una ergometría y me da positivo, la probabilidad pasa a ser del 90% de tener enfermedad coronaria. Ahora la ergometría me da negativa, ¿sí?, y ahí yo ya la desprecio. Digo, este paciente no tiene nada. Entonces, en un extremo, ¿sí?, voy a ver la probabilidad para subirlo o bajarlo. Y en el otro extremo, lo que tengo que hacer es cuantificar el riesgo. Y para cada estudio que yo haga, tengo una probabilidad pretest y una probabilidad post-test de tener enfermedad coronaria. ¿Sí? Esto es lo que te va a dar lo que se llama valor predictivo positivo o valor predictivo desde el punto de vista estadístico negativo. ¿Sí? Y lo que te va a permitir sacar lo que es un falso positivo o lo que es un falso negativo. Es decir, el estudio de probabilidades.
Así como yo lo digo con el dolor, lo puedo hacer con cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, yo ahora vino el paciente a la guardia, yo lo interrogo y después del interrogatorio, de ver todo, me doy cuenta que es un paciente que tiene un Angor típico de 20 minutos de duración. ¿Sí? ¿Qué hago yo con un paciente que tiene un Angor típico de 20 minutos de duración? Están ustedes, en la guardia y le llegó el señor fulanito, lo interrogan, tiene dolor típico, le duró 20 minutos, están en la guardia, ¿qué hacen? Un electrocardiograma en los primeros 10 minutos. Muy bien, le hacemos un electrocardiograma. Normal. ¿Y enzimas cardíacas? Enzimas. Perfecto, normal. Lo dejo para 6 horas y le hago un tamizaje de troponinas a ver si están positivos. Depende si son sensibles o ultrasensibles. Si son ultrasensibles a las 2 horas y si son sensibles a las 6 horas. Mira vos, a las 6 horas la troponina es normal. ¿No hubo descenso, ni ascenso ni descenso? No. Depende de los antecedentes, yo lo dejo hospitalizado dependiendo si tengo un paciente. Bueno, el primer concepto que tiene que aprender es que todo paciente que tiene Angor típico y dura más de 10 minutos se interna en unidad coronaria. No necesito ni el electro ni las enzimas, ¿sí? Porque la probabilidad es altísima de tener enfermedad inestable, ¿sí? Segundo, si le quiero pedir las enzimas, le voy a pedir un juego basal, pero la troponina bien va a subir después de las 4 horas, solo para hacer curva. Okay. Pero lo que interna a un paciente es el dolor. ¿Está claro? Sí. No, ni la enzima ni el electrocardiograma. Te lo voy a hacer más fácil. ¿Sí? Tengo un paciente, vino con dolor de pecho, Angor típico. Le pido un electrocardiograma. ¿Sí? Tiene elevación del ST en cara inferior. ¿Espero las enzimas o lo trato? No. ¿Vieron? Lo tratas. Las enzimas no sirven para nada. La clínica es soberana. ¿Está claro? Entonces, no nos guiemos por la troponina. A nosotros nos pasa que nos llaman cuando la troponina está alta. ¿Sí? Pero cuando la troponina ya está alta es un diagnóstico, una pavada. Al paciente que... Entonces no es lo mismo. Cuando a mí me viene a la guardia un paciente de 50 años con todos los factores de riesgo y Angor típico, que cuando me viene a la guardia una señora de 50 años con dolor torácico en característico. ¿Está? ¿Cuáles son los factores de riesgo que yo debo buscar fundamentalmente para catalogar la angina de pecho? Los antecedentes que tenga el paciente, la edad, el sexo. ¿Cuáles serían los factores de riesgo más importantes que yo tengo que interrogar? Los antecedentes que tenga. Sí, pero ¿cuáles son los factores que vos...? Si consume alcohol, Tabaco. si es tabaquista, si tiene antecedentes de hipertensión, de diabetes, Dislipidemia, Es síndrome decir, metabólico. obesidad y sedentarismo. obesidad. ¿Y si es mujer? La edad, si está en periodo de menopausia, porque disminuyen los estrógenos y tenemos alto riesgo de enfermedades cardiovasculares si somos dislipidémicas, los antecedentes que tengamos, las enfermedades y los... Y te falta uno importante para la mujer. Uy, quedó caliente la doctora. Hoy está... Chispa. A ella le tomo semiología en el examen, ¿no? Ya no. A ver, ¿qué te falta en la mujer? Importantísimo. Vos dijiste todo, pero te falta una cosita que le tenés que preguntar a la mujer. ¿Eso? ¿El peso? No. Si toma anticonceptivos. Muy bien. Ah, sí. Porque Fundamental. protrombótico. Y dentro de los anticonceptivos que tenés que fijarte de qué generación son. Fundamentalmente los anticonceptivos hasta la tercera generación son protrombóticos. Protrombótico. ¿Está? Cierto. ¿Está? Por eso digo que eso es importantísimo. ¿Sí? Eso es cómo valoramos nosotros un paciente con algo. Entonces, para que les quede claro, ¿sí? Lo que vamos a ir haciendo es un orden algorítmico de lo que nosotros tenemos que hacer para que hagan. Entonces, a mí, cuando llega un paciente, me dice, doctor, internó un paciente por infarto miocardio. No, le digo, interná un paciente por dolor, porque ningún paciente dice, yo tengo un infarto de miocardio. ¿Está? Grave error. Entonces vamos a ir jugando un poquito con todo. ¿Sí? Entonces el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes de la enfermedad actual, ¿sí? Otros antecedentes patológicos, ¿sí? El examen físico,
los exámenes complementarios que tenga, impresión diagnóstica. ¿Está? Plan terapéutico. Esto es hacer una historia clínica rápida, porque no tenemos que estar. Yo cuando empecé a hacer clínica médica, mi historia clínica tenía 16 hojas. Sí. Y si no, y sí, porque vos en la historia clínica, para el clínico, tenías que poner lo positivo y lo negativo. Entonces vos tenías que interrogar al paciente y decirle, a ver, el estómago, ¿tuvo gastritis? No. ¿Tuvo úlcera gástrica? No. ¿Tuvo reflujo gastroesofágico? No. Tenía que poner todos los no. ¿Está claro? Entonces terminaba haciendo una historia clínica, nada. Entonces los cardiólogos, yo se los enseñé a hacer así y nuestra historia clínica está hecha así. Lo que uno busca es cuando presentan a un paciente que tenga este orden. ¿Sí? No que tenga el orden paciente de 74 años que ingresó por tal cosa, no. El motivo de consulta es tanto, la enfermedad actual es tanto. ¿Está? Es un orden. En Colombia los clínicos le ponen hasta el tipo de religión. Todo, Sí. todo le ponen. Esa vaina. Todo. A ver, a nosotros si no le hacíamos un tacto rectal en clínica médica, no nos dejaban pasar y vos al día siguiente tenías... A mí me tocó un día una chica de 32 años que estaba internada por un coito rectal y yo le iba a hacer el tacto rectal. Por supuesto que al día siguiente cuando me preguntó no le dije que era normal. A ver... Yo al principio cuando llegué aquí, a veces pensé tenía el que tema mentir. del tacto rectal me la tenían montada, yo decía, pero ¿qué me la tienen montada para que esté haciendo tanto tacto rectal? Bueno, pero era así, nosotros en clínica médica le teníamos que hacer a todos, ¿viste? Y sobre todo a los hombres porque tenías que documentarle cómo tenía la próstata. Llegó un momento que a veces había que mentir. ¿Eh? El esfínter normotónico, sin No, masa, por eso digo, a ver, los cardiólogos somos prácticos, pero dentro de esa practicidad tenemos que tener recaudo de algunas cosas. A ver, me pasa, por ejemplo, ayer vino un paciente que operaron los cirujanos vasculares de un bypass periférico. ¿Sí? Vos lees la historia clínica y nadie describe los pulsos del paciente. Entonces, yo qué sé si funciona el bypass o no funciona. Si los pulsos, los pulsos previos a la cirugía no están informados. El paciente consultó a la guardia primero por dolor, claudicación, que era, lo vio el traumatólogo, lo mandó a su casa y le dijo que no tenía absolutamente nada traumatológico, que podía ser algo articular, analgesia. Paciente sigue con dolor, vuelve a la guardia, lo ve el clínico y dice, como tiene una pequeña úlcera, debe tener una trombosis venosa profunda. Blue, trombosis venosa profunda. Viene el ecografista y le dice que tiene una trombosis venosa profunda. Lo internan al paciente. Hasta acá nadie lo revisó. ¿Sí? Lo empiezan a anticoagular. El paciente se caga de dolor. Sigue con dolor, no hay nada que le calme el dolor. Entonces dice, viene alguien y dice, bueno, pidámosle un eco Doppler arterial ahora, no venoso. El Doppler le piden y le repiten el venoso. El nuevo venoso no tenía más trombosis. Y el arterial tenía todo tapado. Es decir, si vos le interrogás bien al paciente, es fundamental. Y lo revisás un poquito. ¿Viste? Ahora, a mí me lo pasa la guardia, lo agarra el residente nuestro, lo trae la guardia y le digo, el problema es que yo no sé lo que tenía antes para saber lo que tiene ahora. Entonces, ¿qué me contestaron? Bueno, no sabemos si antes tenía pulso, ahora tampoco lo tiene, pero la ecografía muestra que tiene flujo. Entonces nos terminamos siendo aparatólogos, ¿sí? Porque no pensamos al paciente. Viene otro paciente a la guardia, viene una señora a la guardia, ¿sí? Consulta una señora que tiene un reemplazo de la válvula aórtica. Consulta por disnea, ¿sí? Cuando llega a la unidad coronaria, tiene una fibrilación auricular a 130 por minuto. Entonces, ¿qué le dan a la paciente? ¿Dioxina? ¿Dioxina? No, le ponen betabloqueante. No hay ninguna. Primero tenés que interpretar por qué tiene disnea. Una paciente que tiene disnea y está a 130 por minuto hasta que se demuestre lo contrario, está en insuficiencia cardíaca.
Si vos tenés una paciente que está en insuficiencia cardíaca, punto número 1, no le vas a dar beta bloqueante. Punto número 2, si no sabés desde hace cuánto tiene la arritmia, no le vas a dar amiodarona. ¿Está? Punto número 3, la tratás con vasodilatadores y diuréticos y después ve qué pasa. A ver, el problema es que no revisás al paciente y que no interpretás la sintomatología del paciente. Entonces, lo primero que tienen que aprender es a interpretar la semiología del paciente para poder sacar conclusiones. ¿Sí? Si no, vas a hacer una medicina de cuarta y solo te vas a valer en el ecocardiograma. ¿Está? Mira, el otro día nos entró un infarto hiperagudo en un paciente con infarto previo, 35% de fracción de eyección. El señor tenía un cateterismo venero normal, vino con dolor que se moría. Se moría. En el electrocardiograma le veo el electro y digo, tiene tronco coronario izquierda. Lo subimos en hemodinamia, tronco del 99% de la coronaria izquierda. Tapado. Cuando tuvimos la suerte, le pusimos en stent, anda bien. Le haces un ecocardiograma y enseguida, tiene insuficiencia mitral. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Pará, no te apures. Si tiene tronco, tenía la circunfleja mal. Tiene una disfunción, esperalo, dale tiempo. Hoy el eco no tiene más insuficiencia mitral. Pero ya está apurado, le ponemos un balón de contrapulsación, lo operamos. Usted tiene que tener tiempo para revisar al paciente. Y tiempo para escuchar, que es lo que nos falta a los médicos. ¿Está? Otro paciente viene al consultorio, viejito, 80 años de edad, paciente mío, antecedente de hipertensión arterial, ¿sí? En tratamiento, empieza con mareos, va al clínico, tomografía computada, normal, resonancia magnética, normal. Bueno, la mandan a la neuróloga. La neuróloga lo ve al paciente y dice, hay que hacer una, ¿cómo se llama? Estingografía, para ver, porque los mareos estos pueden venir del cerebelo o del oído. Cuando le dicen eso al paciente, el paciente dice, no, lo voy a consultar al doctor Aguad, que es mi médico de cabecera. Viene, lo reviso, le digo, ¿sabe lo que le pasa a usted? Está 30 por minuto. Tenía un bloqueo completo. Ahora nadie le tomó el pulso. Nadie lo revisó, ni lo ocultaron. Nadie le tomó el pulso, pasó por un clínico, pasó por 10.000 estudios. Esa es la medicina que hacemos hoy. Y esa es la que yo quiero que ustedes no aprendan. ¿Está? Bueno, motivo de consulta, disnea. ¿Está? Importantísimo. De esfuerzo, reposo, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Siempre se olvidan a preguntarle a los pacientes si tiene disnea paroxística. Nadie le pregunta si se levanta al lado de la cama en medio de la noche, porque le falta el aire. Se olvidaron de preguntarlo. Dolor precordial, como dijo el doctor, localización, irradiación, característica, duración, factores que alivian o exacerban. Y esto divide en 3. Palpitaciones. Característica, comienzo, duración, episodios previos, fármacos que toma y síntomas asociados. ¿Está? ¿Por qué fármacos que toma? Porque si tienen, dependiendo, hay medicamentos que pueden aumentar un poco la frecuencia cardíaca. ¿No? Sí. Pero hay medicamentos más importantes que eso, que vos tenés que tener en cuenta y que toma mucha gente. Cuando hay palpitaciones, ¿sí? Cuando tienen las gripas esas que se toman los antihistamínicos que son sobrecargados y también, producen a veces. pero más todavía, más grave que eso. Los que prolongan el QT. Exactamente. Hay Los muchísimos. antidepresivos Sí. fundamentalmente prolongan el QT. Sí. ¿Sí? Y eso te va a dar arritmia grave. Porque vos que tomes un Refreanex, un cura o algo de esas cosas, te pueden dar taquicardia, te pueden dar una fibrilación auricular, una taquicardia paroxística. Pero nos olvidamos de interrogar a los pacientes cuando vienen palpitaciones si están tomando algo. ¿Y cuál es la droga más común que toman que les produce palpitaciones? ¿El clonazepam? No. Que hoy por hoy es el diagnóstico que le hacen al 90% de las mujeres, y te voy a dar un dato más.
al 99% de los pobres viejitos. El hipotiroidismo y el reemplazo hormonal. Vos hoy agarrás un viejo de 90 años, va al clínico y le dice, usted tiene un hipotiroidismo subclínico, y déjalo vivir en paz. Pobre señor, tiene 90 años. ¿Entonces no se medica? Yo no, a un subclínico a los 90 años, ni en pedo. Déjalo vivir tranquilo. No le creo, Doc, porque yo mediqué a uno hace poquito. Bueno, problema tuyo. Yo te hago una pregunta. Te viene un viejito, ¿sí? De 90 años de edad, a tu consulta. Le pediste un laboratorio, porque como le pedimos de todo. Viene y te dice el viejito que tiene 280 de colesterol con 160 de LDL de colesterol. ¿Qué hace con ese viejito? 280 con... 160, 180 de LDL. Te lo voy a hacer más cruel todavía. 180 de LDL de colesterol. Decime qué haces con el viejito. ¿Lo tenés en tu consultorio? Dieta restrictiva, hipolipidemia. Sí, hago todo eso, viene a tu nuevo control y sigue igual. ¿Qué haces con el viejito? ¿Una estatina? Tienes que darle estatina. Una estatina. Claro. Bueno, doctora, ¿usted sabe que tiene que tratar a un paciente 10 años con estatina para mejorarle un año de sobrevida? Le cagaste la vida al viejito. Dolores musculares, dolores... Déjenlo vivir. Por eso es que me quedé pensándolo, porque sí había visto eso. Déjenlo vivir en paz. Pero me preocupa la de la... Déjalo vivir en paz. Es un hipotiroidismo subclínico. Significa que lo que tiene el señor es hormona tiroidea normal, con una TSH aumentada. Sí. Pero su hormona está circulando normal. ¿Para qué le vas a dar hormona tiroidea? ¿Para que gaste plata? ¿Para qué le vas a dar hipolipemiante? ¿Para que gaste plata? Ahora, si el señor tiene 90 años, venía tomando estatina porque tuvo 2 infartos de miocardio, por supuesto que no se la vas a sacar. Entonces, ¿yo qué hago? Yo cuando viene un viejo no le pido nada. Mira, mi papá fue un coronario grave, ¿no? Cuando tenía 93 años, ¿sí? Mi amigo que lo atendía dice, mi papá se llamaba Camil, ¿no? Le dice, Camil, ¿por qué no te haces una ecografía abdominal para ver cómo estamos? La ecografía abdominal le aparece una mancha en el riñón y un aneurisma de aorta. ¿Qué haces? Absolutamente nada. Nada. Pero no se lo puede decir a mi papá porque era médico. Entonces, me comí el garrón, que hubiese preferido no saberlo. Compartí con mis hermanos. ¿Sabés qué pasó cuando mi papá fue a Chile? Mi cuñada, que es médica y sabía que tenía un aneurisma, mi papá se descompuso y dijo, se le rompió el aneurisma, lo publicó, todo. Tuve que irlo a buscar a Chile. Mi papá lo que tenía era una insuficiencia cardíaca, porque tenía 25 de fracción de eyección, lo habían llevado a comer comida árabe y se había comido toda la comida árabe que había. Y de ahí a la unidad coronaria, 2.500 de BNP. Ah, pero se había roto la aorta porque había... Porque eso no hay que hacer nada. Por eso la clínica es soberana. Sí. Hay que saber interrogar a los pacientes, hay que saberlo interpretar por la edad. Bueno, me voy a hablar de la señora Lequito. Bueno, motivo de internación, a veces la pérdida de conciencia. ¿Sí? Otro dato interesante. Llega el paciente, perdió la conciencia. ¿Qué le hacen siempre? Totalmente. Ni lo escuchan al paciente. Va a la máquina a hacerse una tomografía computada. La primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un síncope y una muerte súbita? Porque te llegó con pérdida de conocimiento. Y las dos tienen pérdida de conocimiento. El síncope es con recuperación espontánea ad integrum. Ajá. Y la muerte súbita es muerte súbita. Y entonces no llega. No lo recupera. Y sí, no. se murió. No, porque te llega porque le hicieron maniobra de reanimación. Claro, reanimación, claro. Entonces esa es la primera diferencia que tenés que aprender. Segundo, cuando vos internaste la pérdida de conciencia, ¿por qué puede ser?
cardíaca O sea- o neurológica, si tiene Ajá, alguna... y se te terminó. No, pero están los vasovagales, que se ven Entonces mucho. la pérdida de conocimiento es cardíaca, neurológica o neurocardiogénica. Sí, ¿Está? neuromediado. Entonces, si vos vieras un paciente con pérdida de conocimiento y le hiciste un electrocardiograma y tiene un bloqueo AB completo, ¿para qué le pediste la tomografía computada? Si ya tenés el Ya tengo el diagnóstico. diagnóstico. Pero nadie lo revisa, ni le toman el pulso, va directamente a hacer la tomografía computada. Porque ese es el algoritmo malo que aprendimos. Hoy viene un paciente con tos y se hace una tomografía computada de pulmón, en vez de hacer una radiografía. Y sí. El señor tiene tos, no tiene fiebre, no tiene blanco y se va con un antibiótico a su casa. Y después tiene múltiples resistencias a los antibióticos. Por eso vuelvo a lo mismo. Hay que escuchar a los pacientes, hay que interpretarlo, hay que revisarlo. El 90% del diagnóstico es solo el interrogatorio y el examen físico. Y no los métodos complementarios. Había un filósofo, ¿sí? No sé cuántos de ustedes estudiaron psicología, un tal llamado Laín Entralgo. ¿Lo conocen? Bueno, el señor Laín Entralgo, él decía que el diagnóstico del paciente ya lo haces cuando le das la mano al paciente. Con solo darle la mano tenés más del 50% del diagnóstico. Pero hoy con nadie le da la mano al paciente tampoco. El otro día casi me has hecho un residente mío, porque está haciendo consultorio y no le toma la presión a los pacientes. Si yo tengo un cardiólogo que no le toma la presión a los pacientes, lo tengo que echar. Sí. Sí. Bien. Básico. Sí, básico, pero no le toma. Los vitales, Ya ocultar al paciente, porque tú no sabes si tiene un soplo o no. Ahora lo vamos a ver. Eso, doctor, disculpe, le digo, eso es más importante de lo que uno cree. En estos días, en el Franchín, el viernes, un paciente, 62 años de edad, hipertenso, diabético, que ingresó en el contexto de una injuria renal reagudizada con criterios dialíticos, Sí. estaba haciendo diálisis no más de normal, ya estaba incluso próximo a la de alta, tenía un catéter de Cook yugular posterior derecho e intercurre en la noche con fiebre. En ninguna parte habían escrito si el paciente tenía soplo o no, todo ponían normal. S1, tal, ponían todo lo que uno siempre pone. En el contexto de fiebre, Tenés suerte que pusieron algo, porque yo las historias que estoy leyendo no ponen ni S1, ni R1, ni R2. doctor, Estoy preocupadísimo. para concluir, No, yo sí lo pongo. no le encontré foco al paciente, pero lo ausculté. ¿Sí? Tenía un soplo en Soplo. contexto de fiebre, un soplo de primer diagnóstico en contexto de una fiebre con un catéter con YUG, endocardítica que se muestra No lo contrario. endocarditis, hasta que se muestre contrario en endocarditis. Lógicamente me abrió los ojos el de la mañana que dijo que lo cultivé por 3, que le hice cultivo de cada lumen y que le inicié pipetazo banco. ¿Por qué? No sabe ni siquiera si está. Y yo le digo, no puedo perder el tiempo, es un soplo de nueva aparición en contexto de fiebre y un CUC. Seguro, pero tengo tal vez que lo hacer. tenía de Pero hace tal vez rato. lo tenía y no se habían dado ¿Cómo cuenta. saberlo? También dije. Es un Sí, nuevo hallazgo. igual, a ver, vos te podés tomar un tiempito, ¿sí? Porque yo a ese paciente que tiene el CUC y tiene eso, que puede tener fiebre por catéter nada más, al día siguiente le hacemos un ecocardiograma y va a ver si ahí sí tiene una vegetación o no. Sí. Pero no importa, está bien lo Sí, tuyo, está pero bien. lo importante es que no lo revisaron. Sí. Lo importante para vos es que no tenés el antecedente, porque tal vez el señor tenía el soplo. Y de ahí la Que es como yo conclusión. te digo, no le puedo saber si le anduvo bien el bypass, porque no sabe cómo, lo que tenía antes. Total. Pero era un soplo macho, Y Un vas a soplo la de historia soplo. clínica y no te dicen, no te pusieron nada. Escúchame, los médicos hicieron eso. Vino un paciente con fibrilación auricular y te ponen primer ruido y segundo ruido normal. Ya de perogrullo que el primer ruido es variable. No tenés ni la picardía de escribir. ¿No piensan? No es que no piensan, no revisan. Ni escuchamos a los pacientes ni los revisamos. Por eso yo le insisto, ustedes se van a formar, van a ir a rotar a algún lado. ¿Sí? Como yo le digo a los residentes míos de primer año, el residente de primer año tiene que aprender clínica, revisar y ocultar a los pacientes. A mí no me interesa que lea ningún artículo científico, quiero que lea un libro de electrocardiografía y un libro de clínica médica. El de segundo año, que lea dónde va a rotar. Si rota en recuperación, que lea recuperación. Si rota en ergometría, que lea ergometría. Es así, el de tercero ya puede leer un artículo científico. ¿Sí? Pero es como que vos
yo tomo examen final de cardiología para la UBA, tomaba, ¿no? Entonces iba a tomar a la Basta Rica con un amigo. Entonces vos le preguntás al residente y sabe el último artículo del tratamiento del infarto agudo de miocardio. Y vos le preguntás cuáles son los criterios de severidad de una estenosis de la válvula aórtica y no sabe. Yo te pregunto a usted, ¿cuáles son los criterios de severidad de una estenosis? Me contestan el ecocardiograma. ¿Cuál es el criterio de severidad de una estenosis aórtica crítica? El área normal. Pero el área no me interesa, yo quiero que me digas el diagnóstico clínico. ¿Cómo yo sé que una estenosis aórtica, al revisar a un paciente, tiene una estenosis crítica? Soplo, sí. Y si todos tienen soplo. ¿Y cómo sé si es crítica? Porque eso es lo que no aprenden en semiología. ¿Cómo? Había dicho anteriormente, Sí, cuando sí, ya tiene el dolor abierto. torácico, disnea y síncope. Está bien, esa es la clínica, pero ahora te pido la semiología. Decime cómo es la semiología de una estenosis aórtica crítica. Es un... ¿Un El, síncope? el pulso Ah, es ok, ya sé. parvus tardi. Bárbaro. La Pero eso no te ocultación- da la criticidad, porque puede ser severo y no crítica. La ocultación es pérdida del segundo ruido romboidal Ujú. y el doctor dijo también mesoprostosistólico romboidal con pérdida del Mesoproto no. Primero que es telesistólico, Sí, porque el telesistólico. acné va a ser tardío. Segundo, el segundo ruido va a estar apagado y desdoblado paradojal. Esa es la severidad. Es decir, que vos la clínica la podés hacer, yo no necesito el eco para eso. ¿Vos conocés cómo se hace la tríada de Mackenzie para hacer diagnóstico de insuficiencia aórtica severa? No, no. 3 cositas nada más. Presión diferencial mayor a 50 milímetros de mercurio. Silueta cardiotorácica mayor a 0,55. Y electrocardiograma con hipertrofia y sobrecarga. Si el paciente tiene esas 3 cosas, tiene insuficiencia aórtica severa. Yo no necesito el eco. Ah, pero nadie va a tomarse el tiempo de hacer eso. Son cositas. ¿Por qué te vas a tomar el tiempo? Más fácil hacer un eco. Al día que vos no tengas el eco, no sabés cómo tratar a un paciente. A ver, te acercás a la cama de un paciente, le mirás la presión que tiene y tenés una diferencial de 80 milímetros de mercurio y te tenés que preguntar, ¿por qué tiene un paciente una diferencial de 80 milímetros de mercurio? ¿Por qué puede tener un paciente una diferencial de 80 milímetros de mercurio? Si no es por una insuficiencia aórtica. ¿Por qué puede tener presión diferencial? Eso es hipertensión arterial aislada. No. No, ¿Por qué tiene presión diferencial? Estás al lado de la cama de un paciente y tiene presión diferencial. ¿Por qué puede tener? Eso es aprender a pensar y hacer semiología. Porque está anémico, o porque está séptico, porque tiene una insuficiencia aórtica, porque tiene una comunicación interventricular, o porque tiene un catéter de diálisis. Ah, mira qué fácil. Y solo mirándole la presión. Pero no tomamos ni el tiempo de eso. ¿Está? Por eso la semiología es vital. Bueno, como bien dijo la doctora, otro motivo es el edema. ¿Sí? Edema, evolución, característica, localización, simetría y otros signos y síntomas asociados. Característico. Va al médico clínico, le encuentra un poquito de edema a la señora, tiene insuficiencia cardíaca, vaya cardíaca. Cuando le mirás las piernas tiene una varicis que Tiene descoce. insuficiencia venosa, eso te iba a decir. La revisás a la señora y está a 60 latidos por minuto. ¿Dónde viste una insuficiencia cardíaca a 60 latidos por minuto? A ver, primero tenés que ver si el edema es simétrico. Los edemas asimétricos ya no son del corazón. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenés que ver es si es simétrico o asimétrico. Generalmente esa señora te dice, no, se me hincha más una pierna que otra. Segundo, preguntale a la señora, señora, cuando amanece, ¿las piernas cómo están? No, flaquita. Escurridas. Y flaco, es el retorno venoso. Listo. Muy bien, no es por eso. Son simétricos. ¿Cuáles son las causas no cardíacas de edemas simétricos?
cuando vos tenés algo, sea el diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son las causas que tenés que pensar? ¿Insuficiencia renal? Muy bien, insuficiencia renal. ¿Qué más? ¿Sabés lo que le aparece cuando tiene insuficiencia renal el paciente? Se le hinchan todos los ojos. Vas a ver edema a nivel de los ojos, pero no vas a poder hacer el diagnóstico diferencial. ¿Y cuál otro? Hipoproteinemia. O sea, Eso, desnutrición, pero eso lo ves a la legua, que está desnutrido. Sí. ¿Qué otra patología da edemas? Bilaterales. Cirrosis hepática. Lo vas a Hepatopatía. ver porque va a haber un montón de cosas antes. Una que hablamos recién, hace poquitito. Más, la doctora lo medicó y todo. El Hipotiroidismo. Cuando vos tenés un paciente hipotiroideo está con edema, pero los edemas son duros. Sí, sí, son sí. muy distintos a los de El otro insuficiencia tiene cardíaca. fobia. Ahora, ¿qué pasa? Cada vez que tiene edema el clínico te lo manda el cardiólogo con insuficiencia cardíaca. Así es. Flaco, no revisamos al paciente, no lo escuchamos, no hicimos nada. Hoy viene una señora, ¿sí? Me dice que tiene edemas. Una señora que le habíamos puesto un marcapaso hacía poco. Nunca se me hincharon las piernas. Bueno, sí, la verdad que tiene edema. Franco tiene un síndrome, lo más probable es que tenga un síndrome de marcapaso. Por eso se hizo esos edemas. Da en internet para que le chequemos el marcapaso. Porque a veces cuando vos pones un marcapaso, como lo pones a una frecuencia fija, y a veces le quita la patada auricular porque no funciona bien, eso te genera un síndrome que se caracteriza por edema y hipotensión arterial. Se llama síndrome de marcapaso. Ahora, esa era una, pero como le digo al residente, yo estaba en consultorio, rápidamente, digo, mirá, te lo interno, eso versus insuficiencia cardíaca. ¿Sabés lo que le juega la insuficiencia cardíaca? La señora tiene disnea paroxística nocturna, reabsorbe todos los edemas, le falta el aire y se tiene que sentar al borde de la cama a En respirar. las noches. Me tardé 5 minutos en ver al paciente y revisarlo, porque eso usted como cardiólogo tiene que ir a interpretar, ir a hacer las cosas en forma directa. Pero la patología es así. Bueno, nos faltó uno. Cianosis. Lo que pasa es que ya la cianosis no la vemos, porque casi no vemos cardiopatía congénita. Sí, sí. ¿Sí? Pero en la cardiopatía congénita se veía cianosis. A ver, por ejemplo, yo tengo una tetralogía de Fallot. ¿Sí? ¿Cómo tenía? ¿Qué hacía un paciente que tiene una tetralogía de Fallot? Característico. Cianosis. ¿Y qué más característico? La disnea. Se pone de cuclilla, ¿sí? Porque de esa manera oxigena mucho mejor. Hacíamos el diagnóstico de una tetralogía de Fallot. A mí en el final de cardiología, cuando yo hice el curso de ustedes, me tiraron una cardiopatía congénita en el final. El final lo dábamos con 8 médicos al mismo tiempo, ¿sí? Para que se den una idea. El primero me tomó una tetralogía de Fallot, el bueno de Higinio me puso un vectocardiograma que tenía un Wolff Parkinson White más un infarto inferior. Así era como dábamos nosotros. Ahora el examen es una pavada. Pero yo pasé por 8 estaciones. ¿Ah? ¿Y oral? Oral. Te estoy diciendo que me tiraron. ¿Sabes lo que es que no existe la vectocardiografía, pero Higinio es el genio de la vectocardiografía? Y me tiró, fue el que peor nota me puso. Pues me puso un 7, pero me tiró lo más complicado. El que me tiró la patología congénita no lo podía creer, que se le había descrito todo con la placa y el electro. Terminé el final, me pusieron un 9, pero te quiero decir, otro me tomó eco, otro me tomó fono, otro me tomó hemodinamia. Estábamos así, tac, tac, tac. Éramos 40 en el curso. Por eso es una lástima que vos lo viviste esto, el deterioro que le generó el curso. Bueno, y lo otro era todo, ¿no? Que no lo habíamos marcado. Muy bien. Enfermedad actual. ¿Qué debemos hacer? Interrogar sobre síntomas y síntomas que motivan la consulta. Antecedentes de enfermedad, interrogar sobre si los signos y síntomas que mantienen la consulta ocurrieron anteriormente. Esto es el antecedente de la enfermedad. ¿Está? Examen físico. Y ahí viene. Inspección. Palpación.
percusión y auscultación. Está al revés, porque va primero percusión y no, mentira. Tiene razón. Tiene razón. Sin embargo, cuando viene el residente le Me ausculta. equivoqué. ¿Sí? No, sí es primero es incluso primero es auscultación y después la percusión porque se supone que se altera cuando uno lo percute. No, primero la inspección. Primero es la percusión No. cardíaca, no estamos hablando del pulmón. Bueno, estamos bueno, hablando sí, del sí, corazón. está bien. No, yo porque veo hacia dónde vas. Sí. Sí. ¿Está? Ahora, yo te puedo asegurar que nadie mira. Te hago una pregunta. Cuando vos tenés un paciente cardiológico, ¿hacés inspección? En consultorio casi no, la verdad. Bueno, te lo vamos más fácil. En el piso de clínica. O sea, sí, realmente no, porque igual ahí están vestidos, la verdad. ¿Eh? Ahí están vestidos y no, uno no los... En No, piso, no. en piso. ¿Por qué no lo haces? Siempre están con sus pijamas, su ropa puesta. ¿Y? Ah, entonces vos lo juntás arriba del pijama. No, pues le meto así a brazo. Ah, meto, por eso lo único que haces es ocultarlo. ¿Sabés la cantidad de cosas que te perdés al no inspeccionarlo? Por ejemplo, puedes hacer diagnóstico de una insuficiencia aórtica. Solo mirándolo. Les conté la historia del chico de 30 años que tuvo dolor de pecho en una fábrica. No. Bueno, 30 años, dolor de pecho y dolor de garganta. La de recursos humanos llama a la ambulancia. El chico, un chico de 30 años que trabajaba, nunca faltaba y nunca se quejaba de nada. Viene la ambulancia, este chico no tiene nada. La de recursos humanos dice, raro, que no tenga nada porque nunca falta. Le pide a la ambulancia que lo traiga a la clínica. Llega a la clínica, médica de guardia nuestra, terapista, dice, esto es una angina común y silvestre, en este chico no tiene nada, pero bueno, si quieren llamemos a los cardiólogos para que vengan a verlo. Lo veo al paciente, así como estás vos, yo estaba acá, Digo, súbanle que tiene rota la aorta. Tiene una disección de aorta. Sí. El cuello le decía así. ¿Está? Solo mirándolo. Y si lo examinabas un poquito más, te das cuenta que era un marfan. En la inspección. Los dedos alargados, finitos, ¿Palillo de laxos. tambor? Como los de palillo de tambores con los pacientes que son... Dedos hipocráticos. No, esos son los que fumadores. Los que fuman. Sí. Y tenía algo más el paciente. Cuando lo veías, tenía un físico de acá para arriba súper desarrollado y de acá para abajo no estaba tan desarrollado. Raro, ¿no? ¿Y qué podría tener? ¿Cuchín? Eso hay que verlo, ¿sabes? Paciente. No, sí, o sea, tampoco digo que Una no. coartación de la válvula aórtica, una coartación aórtica. Diagnóstico que se tiene que hacer cuando nace el paciente. ¿Sabés lo que le costó esa coartación aórtica? Que nosotros tuvimos que ir a operarlo de urgencia para salvarle la vida, ¿sí? Por la rotura de la aorta. Le hicimos todo el reemplazo, yocado, 10, 20 litros de sangre, hecho pelota. Lo sacamos al paciente, noradrenalina, adrenalina, vasopresina, todo. La resultante fue que al paciente lo salvamos, pero perdió las dos piernas. Por la coartación y al recibir tanto sinotrópico. Hoy está agradecidísimo, viene, nos saluda, ya tiene las dos prótesis, hace su vida normal. ¿Ah, lo amputaron? Y si los dedos se le caían Sí, claro. de lo necrótico, si no tenía flujo. Ahora, el cirujano no podía reemplazarle la aorta ascendente, reimplantarle la coronaria y hacerle un bypass abajo. Pero ese chico se hubiese salvado si alguien lo diagnosticaba previamente.
pasó por todos los laborales y nadie lo diagnosticó porque nadie revisa. Quiere decir que la inspección vale la pena, te va a enseñar mucho. Bueno, inspección general, ¿sí? Aspectos generales, postura, hábitos constitucionales, desarrollo estructural y fascias. ¿Cuál es la fascia más característica que van a encontrar en un paciente con estenosis mitral? La fascia es el diagnóstico de estenosis mitral. Vieron como los viejos todavía aprendimos semiología, ¿no? Y ustedes que están jovencitos, recién salieron, no saben. Fascia en mariposa, color rosa, la cara, le mirás la cara, sabés que tiene estenosis de la válvula mitral. ¿Está? Piel y mucosa, palidez, cianosis, ictericia y úlceras. Vas a buscar. Edemas, localización, extensión y simetría. Regional, cabeza y cuello. Fundamental, presencia de movimiento sincrónico, signo de Muset, signo de la insuficiencia aórtica. Hace así el paciente. ¿Está? Exoftalmia, doctora, para usted. Santerano, para usted, doctora. ¿O no? Cuello, tiroides. Arritmias. Ver lo que les enseñé, el pulso venoso. Las indentaciones yugulares. Ahí lo tenés. Y arterias carótidas. En la inspección. ¿Está? Inspección física regional. Extremidades. Edemas, palidez, cianosis y trastornos tróficos. Eso es buenísimo. Nadie le mira los trastornos tróficos. Tenés atrofia de la vellosidad, lo más probable es que tengas vasculopatía periférica. Cuando vayan a ver un periférico van a ver que le faltan todos los pelitos. Y la dermatitis ocre. Eso para cuando ves uno con problemas venosos. Casi siempre va ¿Por concomitante qué hace dermatitis ocre? dermatitis ocre con caída del vello. ¿Pero por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué se le cae? Porque hace dermatitis ocre, porque hace cambio de coloración, mosaicismo, cambios Por en la ¿Por qué? insuficiencia. ¿Pero por qué? hiperpigmentación, pero... ¿Pero por qué? Fisiopatología. Doctor, éxtasis venoso, rotura del glóbulo rojo, depósito de hemosiderina, color de la piel que cambia. ¿Ya? Todo tiene su explicación fisiopatológica. ¿Está? Abdomen. Este es otro dato interesantísimo. Paciente hipertenso. Nadie le toca el abdomen para ver si no tiene un aneurisma de aorta. ¿Cómo se hace diagnóstico de aneurisma de aorta preclínico? Masa abdominal pulsátil. Exacto. A mí siempre me dijeron, nunca toco una masa abdominal pulsátil. No, nunca pero la vos tenés que presión tocar el abdomen. Si tenés algo No, sí, pulsante, profunda, me refiero, profunda. Sí. por eso, si vos sentís que algo te pulsa y Bueno. le vas a pedir, pero nadie... A ver, ¿usted trata en el consultorio algún hipertenso? Sí. ¿Cuántas veces le tocó el abdomen? Con la mano en el corazón. No, ¿Vio? la verdad es que no. Sí. Le tiene que tocar el abdomen al hipertenso. Pero me parece que ahora a partir de los Esa manera usted va a poder hacer el diagnóstico de lo que no hace mucha gente. Pero le tomo la presión, oye. No, está bien, mano. Está bien. Está buenísimo, pero no le tomaste la pancita. Y es mucho más probable que se muera por un aneurisma de aorta roto que porque la presión tenga 180. Sí, sí. Pero nadie. A ver, esto no quiere decir que al paciente lo tenés que examinar todas las veces con todo, pero la primera vez por lo menos tocarle la pancita. Es decir, acuéstese, vamos a tocarle la pancita, los pulsos. Te puede llevar 10 minutos. La primera, ya la segunda, si viene a los 30 días, esto como viene, me dice, doctor, ¿por qué el otro cardiólogo a mí me pedía electro todos los días y usted no me lo pide cada vez que vengo? Y le digo, por una cuestión de facturación nada más. Porque si usted tiene un electrocardiograma hoy bien y no le pasó nada, la semana que viene lo va a tener bien. Y la otra lo va a tener bien. Yo no necesito hacerle un electro toda la semana que me venga a ver o todos los meses. ¿Está? Como tampoco necesito palparle la panza todos los días. Pero el ABC.
Ni hablemos de esto. Hermoso. Todo tiene que ver con esto. ¿Está? Ni hablemos, hermoso, dijo, ¿no? Y he aquí. ¿Eh? Y he aquí. Bueno, pulso venoso ya lo hemos visto, cómo se evalúa, ¿sí? Flebograma, todo. Análisis del pulso venoso. Miren todo lo que le puede decir el pulso venoso. Puede aparecer una onda A gigante. Cuando tengo una onda A gigante, puedo tener una obstrucción auriculoventricular, una estenosis tricuspidia o una atresia tricuspidia. Me da el diagnóstico solo viéndole en la inspección la onda A gigante. Disociación auriculoventricular, bloqueo AB de alto grado o una taquicardia ventricular. Onda A gigante, nada más, el subulograma. Taquicardia paroxística supraventricular por reentrada nodal típica o una vía accesoria. Quiere decir que una onda A gigante hace un poco de diagnóstico. Tamponamiento cardíaco, onda A en cañón. ¿Está? Pero como no le vemos el pulso venoso porque no lo inspeccionamos, se nos puede pasar todo esto. O una onda A ausente, fibrilación auricular, un colapso sistólico ausente, insuficiencia tricuspidia, una onda B gigante, insuficiencia tricuspidia o vomitar. ¿Sí? Colapso I rápido e I profundo, pericarditis constrictiva, insuficiencia cardíaca derecha severa. ¿Está? Esto es otra cosa que no tomamos. Presión venosa normal. Disminuye 3 milímetros de mercurio con la inspiración. Si aumenta o no disminuye con la inspiración, signo de Kussmail. Pericarditis constrictiva, miocardiopatía restrictiva o insuficiencia cardíaca. Al lado de la cama del paciente. Estamos inspeccionándolo nada más. Estamos viéndole el cuellito. ¿Está? Bueno. Análisis del pulso arterial. Todas las grandes arterias palpables, frecuencia, ritmo, forma, regularidad, todo lo que les expliqué cuando les dije fisiología. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Frita? Frecuencia, regularidad, igualdad, tensión y amplitud. Y según eso caracteriza cada de los pulsos. ¿Sí? No voy a pasar por esto porque ya lo vieron, parvus y tardus, los pulsos arteriales los voy a palpar. Pero tengo todas las patologías que quiero. ¿Está? ¿Está claro? Quiere decir que con el pulso venoso y el pulso arterial hago 1000 patologías. ¿Está? Muy bien. Dice, tomar la presión arterial. Con un tensiómetro adecuado y calibrado. ¿Usted qué hace cuando le toma la presión arterial al paciente? ¿De qué? Está en el consultorio y dice, Juancito, adelante, y le va a tomar la presión arterial. ¿Qué hace con Juancito? ¿Cómo le toma la presión? Pues primero que no tenga ropa ni nada por el estilo, 4 dedos encima del pliegue y palpo donde está, insuflo hasta donde me desaparezca el pulso, el latido, y ahí coloco el... Pero Juancito entró y usted le tomó la presión. Ajá. Mire usted. Y que previamente... Juancito no lo puede tomar la presión apenas entró. Juancito no, pues, tiene que descansar. Sí. Juancito tiene que... Pero también tiene que tener en cuenta si tiene rato está ahí sentado. Bueno, por eso, Juancito tiene que... ¿Y qué más tiene que tener en cuenta de Juancito cuando le toma la presión? Que la medicación que tome. Si no comió Juancito. O tomo café. ¿No? Juancito hay que preguntarle. ¿Y le toma de un brazo o de los dos? La primera vez. En teoría se deben de tomar de los dos porque varían 10 milímetros de mercurio entre brazo y brazo. Está bien, pero le toma de uno o de los dos.
Yo normalmente tomo el 1 primero y si veo que está alto, Y si está normal, No, la verdad no. no. Pero ahí se perdió hacer diagnóstico. ¿Sí? Se perdió hacer diagnóstico de obstrucción de la subclavia. No, pero usted también me complicó todos los pacientes. Yo te enseño cómo tenés que revisar a los pacientes. Si no querés tomarle la presión, ¿qué harías? En los dos. ¿En los dos brazos? Sí, ¿Les tomé el pulso? exacto. Le tomamos el pulso que se asimétrico. ¿Está? Sí, que se ¿Y asimétrico. cuántas veces le tomas la presión? La primera vez. Si está hipertenso, lo dejo, pero le pongo algo de pronto de antihipertensivo No, lo deja reposar 20 minutos. y lo dejo y le vuelvo a tomar. La presión arterial se toma con un intervalo de 3 a 5 minutos cuando el paciente esté hipertenso 3 veces para poder sacar el valor real de su presión arterial. Porque vos, el paciente llegó a tu consultorio, está nervioso, vos le tomaste la presión, tiene 160. Pasaron 3 minutos, le tomaste la presión, tiene 140. Pasaron otros 3, tiene 130. ¿Es hipertenso el paciente? No, tiene hipertensión de la bata blanca que se asusta No nada más existe para... esa es otra mentira. ¿Es mentira? Sí, porque yo no uso bata blanca, así que... Como le da La miedo. tiene. Como le da miedo. Usted todas me las coge y ¿Viste? me las tapa ahí. Prepárate que te tomo semiología. No me dejes esas cosas. Te tomo semiología. ¿O no? Bueno. ¿Está? ¿Se acuerdan de los ruidos estos? Los ruidos de Korotov. Más o menos. La presión arterial no se toma cuando desaparece la diastólica, sino cuando cambia la sonoridad del ruido. Del ruido. Sino cuando vos tengas una insuficiencia aórtica no se te va a ir nunca. Y no vas a saber dónde está la diastólica. ¿Está? Bueno. Inspección, palpación y percusión del área precordial. ¿Sí? Pectum excavatum. Se lo llamaba también pectum del zapatero. ¿Por qué? Porque ponía el zapato acá para coserlo. Y el pectum excavatum se asocia con prolapso de la válvula mitral. Cuando vos tenés un prolapso de la válvula mitral en la mujer, ¿con qué se asocia? Ya para cuando tengan un prolapso en una mujer, vayan a buscar. Se asocia con ¿qué? Con protuberancia de las glándulas mamarias. Son mujeres de grandes mamas las que tienen prolapso de la válvula mitral. ¿Pero naturales o con...? Natural, sí. Ah, pues yo pregunto, uno No, nunca sabe, a ver. ¿cierto? Buena esa. Pero Entonces, una estenosis aórtica con prótesis se asocia también a... ¿Y si se le reventó por ahí la prótesis? Yo qué sé. Yo te estoy dando con lo que se asocia. El pectum excavatum, más grande en la Ah, mujer. bueno, vale. ¿Está? Eso lo vas a ver en la inspección. ¿Está? ¿Sí? Vas a ver que corazón punta atrás. ¿Qué es un corazón punta atrás? ¿Cómo se diagnostica un corazón electrocardiográficamente punta atrás? Con el electro que se toma en la parte, ¿no? Ay, pero tú. no me venga. A ver, ¿cómo se hace el diagnóstico? Vos tenés, cuando tenés un electrocardiograma, podés tener 4 formas, digamos, normales. Corazón punta adelante, corazón punta atrás, rotación horaria y rotación antihoraria. ¿Cómo haces para darte cuenta de cada una de esas cuatro cosas con un electrocardiograma? El eje eléctrico. El corazón es el que guía hacia dónde está la punta. Ajá. ¿Y entonces cómo hago para hacer la diferencia? Es un IABF, ¿no? Corazón punta adelante, isoifásica todas las denervaciones frontales, porque el corazón en vez de estar así o así, está así. Entonces vas a encontrar isoifásica en todas las precordiales. Corazón punta atrás, falta de progresión de R en todo el territorio anterior. Rotaciones, horarias o antihorarias, ¿cómo te das cuenta?
¿Dónde se produce la transición eléctrica en el electrocardiograma? Transición eléctrica. Ya va a ser cardiólogo. Sí. Se llamará de otra forma transición eléctrica. Era única. Transición eléctrica. En el QR. Transición eléctrica significa que vos pasás de un complejo R pequeño S a un complejo R grande S. Eso pasa entre B3, Entre B3 y B4. Si te va para un lado es rotación horaria, para el 22, si te va para el otro, rotación antihoraria. 4 morfologías características, formas diferentes, pero con corazones sanos y normales. ¿Está? Es todo lo que se aprende, ¿no? Muy bien. ¿Está? Latido apexiano, normal. ¿Sí? El latido normal está en la línea medio clavicular en el cuarto espacio intercostal. ¿Sí? Generalmente tiene una extensión de 2 a 3 centímetros, no es sostenido y de poca amplitud. Es decir, que ese es el choque de la punta habitual. ¿Está? Ahora, Pero el ahí hipertrofia. tiene que poner que es clavicular izquierda. Bueno, ahí dice, espacio intercostal, izquierdo, de ahí de izquierdo, intercostal. No, tú sí que la quieres. Perdón, doctora, si tiene una destrocardia es Bueno, derecho. puede pasar, Bueno, por por eso le eso, digo. entonces muy bien. Bueno, hipertrofia ventricular izquierda, localización normal. ¿Está? Pero el choque es extenso, amplio y sostenido. Y ahí es el diagnóstico que cuando yo llevo a un paciente me dice, tiene insuficiencia cardíaca. Y entonces los residentes te dicen, bueno, pero puede tener disfunción sistólica o diastólica, diagnóstico clínico. Si vos tenés el choque de la punta que no está desplazado, lo más probable es que tenga disfunción diastólica. No necesito el eco. Ahora, si lo tengo desplazado, lo más probable es que tenga una miocardiopatía dilatada. Por eso es importante. Por supuesto que hay pacientes que son EPOC, que no le podés ir a tocar el choque de la punta, pero muchas veces lo que tenés que hacer es rotar al paciente hacia el lado para poderlo sentir el choque de la punta. Pero es importante buscarlo. A ver, soy sincero, creo que no se lo palpas a ningún paciente. ¿Por qué? No, porque el 90% de los médicos no lo hacen. ¿Cuántos pacientes en consultorio le tocas el choque de la punta? No, pero... Pero yo ahorita que voy a ser cardióloga y con todo lo que me está enseñando, créame que de aquí en adelante todo el que llegue se acuesta y le reviso el abdomen. ¿Viste? Bueno, la insuficiencia aórtica, ¿cómo va a estar el choque de la punta? Desplazado hacia afuera y abajo, ¿sí? Va a ser extenso, amplio y no sostenido. Pensar que todo esto lo estudiaron ustedes cuando hicieron clínica médica, semiología sobre todo, ¿o no? O en Colombia no enseñan semiología. Sí, enseña. Ustedes dos son colombianos, vos también. No. ¿Vos? Soy de Santa Cruz, Bolivia. De Bolivia, ¿y vos? Bolivia. Dos bolivianos. Yo tengo un cardiólogo muy amigo en Santa Cruz, que lo formé yo. Sí. ¿Cómo se llama? Ahora no me sale el apellido. Flaco alto, está haciendo hemodinámica. Ese es el que dijo que está allá en donde dijo el doctor que no hacían... En Santa Cruz de la Sierra. Por eso, allá, Ahí. que no hacían cateterismo, ¿no era? No, allá hacen ese cateterismo. es- Decía acá en Ay, Santiago. me sale Ochoa, pero no es Ochoa. Formé muchos bolivianos. El compañero mío, el primer compañero mío de la residencia, que creo que está en Santa Cruz de la Sierra, se llama Raúl Araujo. ¿Sí? Era un boliviano que le gustaba experimentar. Primera guardia que hago con él, le digo, estábamos en el piso, creo 10º, durmiendo, en el sanatorio Güemes. ¿Conocen dónde queda el Güemes? Sí. Digo, no se te ocurra abrir la ventana. Pero hermanito, ¿por qué no voy a abrir la ventana? Porque nos va a entrar un murciélago y vamos a tener un problema grande como una casa. ¿Qué hizo? Abrió la ventana. Y se Que entró el murciélago, él salió corriendo y yo me tuve que cargar el murciélago. Segunda anécdota de mi amigo de Santa Cruz de la Sierra.
¿qué le pasará a los pacientes cuando toman un nitrito porque tiene dolor? Disminuye. Vamos a probar, dijo. Se puso un nitrito de la web debajo de la lengua y empezó. Ah, pero se robó en él. Él, sudoración, mareo, ¡pum! Vamos. Ese era Raúl Aragua. Sí. Los primeros compañeros que nosotros tuvimos, muchos eran bolivianos, ¿sí? Y después muchos ecuatorianos, y ahora vino la invasión de los colombianos. De hecho, yo tengo 2 colombianos conmigo. Tenía 2 más. Los más. 4. Ni me llamó, yo ya le dije todo y ni me llamó. No sé en qué está, ¿le dijeron algo a ustedes? No, No. nada. Ey, ¿tú pagaste? Yo no. Si no pagan no pueden dar examen. ¿En serio? Sí, que no te dejan dar examen si no pagan. No, pues yo voy a pagar, sino que estaba esperando que dijeran lo del Y sí, tema de que la... se manifiesten y digan. Ajá, que dijeran algo de lo de las rotaciones. Yo pensaba era en eso. Bueno, seguimos con la idea precordial. Miocardiopatía dilatada igual, pero más hipokinético que la insuficiencia aórtica. Me asusté. ¿Está? ¿Dónde no lo vamos a palpar el pulso? En obesos, EPOC, taponamiento cardíaco o pericarditis con derrame. Entonces, tenemos hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? Dilatado hacia afuera. Pero ¿cuándo hago diagnóstico de hipertrofia del ventrículo derecho? Por un signo característico. ¿Cuál es? ¿Qué latido hace? Que hace diagnóstico de hipertrofia ventricular derecha o agrandamiento del ventrículo derecho. ¿No fue el que dijo el desdoblamiento? ¿No? Ponemos la mano así, hace así. Eso se llama latido de Dressler. Latido de Dressler. A ver, y hay 4 tipos de latido de Dressler. Para cuando le tome examen me aprenden los 4. Oh, anda, yo creo que me va a tocar biología. Padre santo. En el tercio, bueno. Otra cosa que podemos palpar son los ruidos cardíacos a veces, cuando son muy fuertes. ¿Sí? Dilatación de la arteria pulmonar, puedo llegar a palpar un latido en el segundo espacio intercostal izquierdo. ¿Sí? También lo puedo ver en una comunicación interventricular, en una comunicación interauricular, en un ducto arterial persistente o en una hipertensión pulmonar. ¿Sí? Y miren esto, se los dejo para que aprendan historia. Complejo pulmonar de Chávez, latido en el segundo espacio intercostal izquierdo, matidez, desdoblado y palpable, auscultable con aumento del componente pulmonar, hipertensión pulmonar. No necesito que venga un ecografista a decirme que tiene hipertensión pulmonar. ¿Sí? Pero ¿y cómo escucha usted eso ahí? Con el estetoscopio. No, pues yo... Y la palpación. Ajá, Porque pone... me imagino que estetoscopio usás. Hoy, claro que sí, tengo un lead, no yo. Un cardiología. Porque siempre dije que iba a ser cardiólogo. No, a la parte seria. ¿Un máster o uno como un cardiológico? Anda, pero ya es normalito. Tampoco. Un cardiológico normalito, no un máster. Bueno, porque ahora viene uno que también viene. Ah, vio el que sale ahora que le muestra en el celular el. Ah, ese es muy. Ese está bueno. $500, 590 costaba. ¿Viste? Yo dije, Y ahora viene un eco portátil que cuesta $2.000, así en chiquitito. Sí, sí. Bacán. Venga, pero en la parte seria, ¿cómo lo pone? ¿Le pone el fonendoscopio a que.? Primero lo palpás, Ajá. el ruido. Le ponés los deditos Ajá. para palpar. ¿Por qué? Porque acá está el foco, ¿sí? Pulmonar, Ajá. donde va a escuchar. Entonces lo vas a palpar, ¿está? Y te va a hacer así. Y después lo vas a ocultar para ver cómo ese componente pulmonar que está desdoblado. Desdoblado fijo, ¿sí? Porque tiene hipertensión. Porque primero es el componente aórtico y después el pulmonar. Y como tiene que seguir eyectando más por la hipertensión pulmonar, se te separa más. ¿Está? Bueno. Insuficiencia aórtica.
Latido en el segundo espacio intercostal derecho. ¿Está? Aneurisma de aorta. Latido supraesternal. Aneurisma ventricular por los infartos. Latido disquinético en la punta. Se palpa. ¿Está? ¿Qué más puedo sentir en la palpación? Vibraciones y frémitos. ¿Sí? Puedo sentir los ruidos o puedo sentir los soplos. Eso hace que los soplos tengan una escala mayor cuando yo los empiezo a sentir. ¿Está? Fundamental. Miren todos los diagnósticos que hicieron y todavía no usaron el estetoscopio. Pero como ustedes van a usar el estetoscopio primero, vamos a intentar ver algunas cosas de los estetoscopios. ¿Está? Fundamental. Yo cuando llego y me dicen, oculté un soplo es 2 en 6, imposible. En una sala no puede haber ningún soplo de 2 en 6. Si lo ocultaste es 3 en 6. Porque para ocultar un soplo 2 en 6 tiene que estar todo en un silencio absoluto. ¿Está? Entonces ya aprendamos a catalogar la intensidad del soplo. O 1 en 6 me pone. No existe. ¿Sí? La ocultación que se oculta generalmente es un 3 en 6. 3 en 6. Cada ruido por separado y progresivo. Cuando yo pongo el estetoscopio, ¿qué hacen ustedes primero? Ah, tiene un soplo. No, primero me concentro en los ruidos. ¿Sí? Y después me concentro en el soplo. ¿Está? Pues si no, nunca voy a hacer diagnóstico. Y debo evaluar todas las áreas. Porque hoy nos acostumbramos, le ponemos acá. Sí. Despacito, con tiempo. ¿Está? Por supuesto que viene una persona joven, tiene 25 años, le pongo el estetoscopio en un foco, no tiene nada, no me voy a calentar. Viene un viejito con muchos antecedentes y tengo que tomarme mi tiempo y lo tengo que realizar de otra manera. Aunque tenga que sacarle los 10 pulóveres que trae en invierno, ¿no? Porque es el gran problema. Sí, claro. Sí. Había una anécdota que cuando el médico de PAMI atendía a los viejitos de PAMI, ¿saben lo que es PAMI, no? Sí. Atendía a los viejitos, al primero lo ocultaba y al último le tomaba la presión. Y tenía 10 viejitos y pasaba todo. No es chiste, es lo que se hacía. ¿Está? No les voy a mostrar las áreas ocultatorias. ¿Está? Nada. Bueno, primer ruido, ya se los conté la otra vez. ¿Está? ¿A qué se debe? ¿Está? Entonces, rápidamente, vamos a ver algunas características del primer ruido. ¿Cuándo aumenta la intensidad del primer ruido? Puede aumentar cuando tengo un PR corto, una estenosis mitral, una comunicación interventricular o un prolapso de la válvula mitral. Es decir, cuando yo te pregunte en el examen causa de aumento del primer ruido, me van a contestar estas 4. ¿Sí? ¿Cuándo puede disminuir? PR largo, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral traumática o bloqueo completo de la rama izquierda. Desdoblamiento. Patológicos. Bloqueo completo de la rama derecha, extrasístoles ventriculares izquierda, Wolff Parkinson White izquierda. Paradójico, estenosis mitral, extrasístoles ventriculares derecha, mixoma. Estamos hablando del primer ruido, ¿está? No del segundo. ¿Y me lo va a preguntar todo? Por supuesto. ¿Para qué te lo doy? ¿Para qué vengo a darte clase a 4 alumnos? Para que sean los mejores. Y vos me lo tenés que retribuir siendo la mejor. Ay, sí, claro. ¿Qué dijo? No con una media luna. Cuando yo te diga causa de aumento de la intensidad del primer ruido, voy a decir aumento del PR, corto PR, estenosis mitral, comunicación interauricular, prolapso de la válvula mitral. Vas a saber de memoria, si para eso lo estás grabando, ¿o no? ¿Viste? Porque, Después no es para venderla,
No estás haciendo lo de la jueza del juicio de Maradona, ¿no? Que quería venderlo a Netflix el juicio. ¿No sabían? No, La destituyeron. Y se paró el juicio. No tenía Porque idea. estaba grabando para una productora, para una serie de 6 capítulos. La serie se va a llamar Justicia Divina. Y ella era la jueza. Y la que lo grababa todo, el dueño de la productora, es el hermano de la jueza. Se suspendió el juicio de Maradona. Bueno, sigamos. Segundo ruido, el que más me gusta preguntar. ¿Sí? Eso sí te voy a preguntar. 10 causas de desordenamiento paradojal del segundo ruido cardíaco. Doctor, ¿cuánto tiempo vamos a durar en ese examen? Y no sé, depende. Si son 4, tengo para media hora cada uno, más o menos. Oral. Y si le tomo oral es media hora. Tengo 25 preguntas. Padre santo. ¿Eh? En una de ellas los pongo a los 4 y charlamos de los 4. Le hago la pregunta al primero, no la sabe, se la hago al segundo, no la sabe, se la hago al tercero, no la sabe, se la hago al cuarto, no la sabe nadie, termino el examen. Ya está. Pero somos 6, no alcanza el tiempo. Son 5. Somos 5. Una renunció, Claudia. No, El otro está en España. Pero llega esta semana. Ah, bueno, pobrecito, era que le pega. Ese es el que más tiene que preguntarle, Por doctor. supuesto. Bueno, segundo ruido, aumento de la intensidad. Puede ser por el componente aórtico o por el componente pulmonar. Siempre cuando aumenta la intensidad, generalmente es por hipertensión arterial, ¿tá? O por hipertensión pulmonar. ¿Tá? Disminución de la intensidad por estenosis pulmonar o estenosis aórtica. Para hacerlo rápido y fácil. Mire todo lo que le da el segundo ruido, Desdoblamiento del segundo, pregunta que me fascina. Sí, ya yo sé que se le gusta. Ya me di ¿Viste? cuenta. Fisiológico, hasta 10 segundos entre la inspiración y 40 en la expiración. 100 segundos. Milisegundos. Amplio, permanente, no fijo. Mayor de 40 milisegundos en la expiración, ¿sí? Con una variación mayor de 15 milisegundos en la inspiración. ¿Está? Causas. Bloqueo de la rama derecha, extrasístole ventriculares izquierda, Wolff Parkinson White. Causas mecánicas. Estenosis pulmonar, comunicación interauricular, comunicación interventricular, insuficiencia mitral severa. Amplio y permanente. Comunicación interauricular, bloqueo completo de rama derecha e insuficiencia cardíaca congestiva. Paradójico, este es el que más me gusta, si querés saberlo. Sí, causas. Bloqueo de la rama izquierda. Wolff Parkinson White de la rama derecha. Marca paso transitorio permanente. Estenosis aórtica. Insuficiencia aórtica severa. Miocardiopatía hipertrófica. ¿Está? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con que te acuerdes 6 me alcanza. ¿Está? Segundo único, tetralogía de Fallot. Eso también le gusta. Sí. Está bien. A mí me gusta hacer semiología con los pacientes. Y yo aprendí a ocultar mucho porque yo hacía fonocardiografía. Entonces cuando vos haces el fono aprendes a ocultar. Igual ahora mis oídos ya están viejos porque la arteriosclerosis llega a todos lados. ¿Sí? No, pero la arteriosclerosis tenemos todo. Cuanto más grandes son, más tenés. La arteriosclerosis aparece ya cuando nacés. ¿Está? Y va creciendo en algunos más. Es como la artrosis. Mirá mis dedos. Están todos hechos pelota. ¿Qué va a hacer? Son patologías de los viejos. Bueno, auscultación, ruidos. Tercer ruido, cardíaco. ¿Está? Causa de tercer ruido cardíaco. Comunicación interventricular, comunicación interauricular, insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, insuficiencia cardíaca congestiva, síndromes hiperdinámicos, sepsis, diálisis. Cuarto ruido, ¿sí?
se produce al final de la diástole, ¿sí? Cuando coincide con la fase de llenado, la última, ¿sí? Por contracción de la aurícula. Hipertrofia ventricular, insuficiencia mitral aguda, hipertensión pulmonar, estenosis pulmonar, marcapasos, miocardiopatía restrictiva. Es decir, que cada cosa que yo te pregunte tenés 4 causas. Bueno, pues somos 4. Usted Por se aprende eso. uno, usted se aprende otro, usted se aprende otro y ya. Ahora el problema es que yo le tengo que preguntar justo esa. Ajá, doctor, usted puede decir, dígame uno usted, dígame uno usted, dígame uno usted. Bueno, soplos. Vamos a tener soplos sistólicos, diastólicos o continuos. ¿Está? Vamos rápido. Los soplos sistólicos pueden ser oro sistólico. Insuficiencia mitral y Insuficiencia tricuspidia, comunicación interventricular. Pueden ser precoces. Insuficiencia mitral aguda, comunicación interventricular congénita. Mesosistóricos, estenosis aórtica, estenosis pulmonar, coartación de aorta. Telesistólico, prolapso de la válvula mitral, disfunción del músculo papilar. Diastólicos, precoces, insuficiencia aórtica severa, insuficiencia pulmonar severa. Mesodiastólicos, estenosis mitral, o también llamado rabelito diastólico. Telediastólicos, estenosis mitral, estenosis tricuspidia. Continuos, conducto arteriovenoso persistente, es el más frecuente, también conocido con el nombre de soplo de maquinaria o soplo de Gibson. ¿Está? Ruptura aneurismática del seno de Valsalva o fístulas arteriovenosas, soplos continuos. Bueno, esto es para que vean cómo se oculta, ahí vean las características de los soplos. ¿Sabe que a mí me parecen los soplos difíciles a veces de... O sea, yo los oculto, pero identificar como cada uno oficialmente, a mí me cuesta bastante. Siempre ayúdate con el pulso para ocultar un paciente. Porque si vos, el soplo coincide con la onda del pulso, ya estás ocultando un soplo sistólico. Entonces, tomar el pulso al paciente mientras te va a ser más fácil para ocultar. Pregunta de examen. Dentro de los soplos hay un fenómeno que se llama fenómeno de Galabardén. ¿Y qué es eso? Sí, lo he escuchado, lo escuché en la UCO. Cuando oculten un soplo de estenosis aórtica más fuerte en el foco mitral que en el aórtico, eso se produce en los viejos por la rigidez del corazón, y eso se llama fenómeno de la Galabardén, el soplo de estenosis aórtica que se escucha más en el foco mitral que en el propio foco aórtico. ¿Está? Soplos inocentes. Siempre son sistólicos y precoces. Así que cuando escuchen un soplo diastólico ya no es inocente. ¿Está? Generalmente son pocos intensos y siempre van a escuchar el segundo ruido normal. Varía con los cambios posturales. Y rara vez ese soplo, ¿sí? Raro foco de máxima intensidad sea el aórtico. ¿Cuáles son los dos focos funcionales más comunes que ustedes pueden ocultar? Porque los tienen que pensar que pueden ser funcionales. ¿O lo sistólico? No. Generalmente, como te dice ahí, son sistólicos y precoces. Son muy cortitos. En los jóvenes, en los chicos, por el tipo de tórax que tienen. ¿Y en quién más es característico expulsar un soplo? Funcional.
tiene que ver con las mujeres. ¿Con? Correcto, por la hiperdinamia que tiene. Es normal ocultar un soplo sistólico en la mujer embarazada, ¿sí? Por eso hay que ocultarla y no asustarla. ¿Ah? Aparecen otros ruidos aparte, los clics. ¿Sí? Los clics eyectivos, aórticos, ¿sí? Aparecen en la estenosis, la hipertensión arterial y la dilatación proximal de la aorta. También lo pueden ocultar en los pulmones por la hipertensión pulmonar o la estenosis pulmonar. No eyectivo, se ubican en la parte media y tardía de la sístole. ¿Sí? Prolapso válvula mitral, miocardiopatía hipertrófica y comunicación interauricular. Chasquidos, el más común es el chasquido de apertura de la mitral o el chasquido de apertura de la tricúspide cuando tengo estenosis mitral o tricúspide. Y un soplo característico, el del dixón, ¿sí? Porque hace un ruido como que hace plop, porque choca contra la válvula mitral y hace plop, característico. ¿Está? El otro ruido es el frote pericárdico, que tienen que ocultar. Y muchas gracias. Bien. Conmigo terminamos. Nos vemos el 10 a las 5 en el segundo piso. ¿Ah? No sé por qué hiciste. ¿Qué querés decir? Me iba a preguntar si hay una posibilidad remota que nos pueda prestar esa. No, por eso te dije que tienen que escuchar. Que tienen que escuchar, se lo dije 10 veces. Y por eso le repito, y en la clase le repetí lo que le voy a preguntar 10 veces. ¿Cómo es la contracción cardíaca? ¿Cómo se llama la contracción cardíaca? ¿Es isotónica, isométrica? 10 veces se la repetí. Todo lo que yo te repetí 10 veces es lo que te voy a preguntar. ¿Cuántas son las presiones sistodiastólicas de las cavidades cardíacas? 22.900 veces se las repetí. ¿Sí? ¿Cuáles son los determinantes de la precarga, doctora? ¿Cuáles son los determinantes de la poscarga? ¿Está? ¿Algún otro ticito ahí que nos sirva? Continúe, doctor, continúe. Sí. Siéntase libre de expresarse. Ahora tiene que estudiar un poquito. Sí, vamos a estudiar, pero si usted nos dice más o menos por dónde vamos, usted Y ya yo sabe. me voy diciendo por dónde va. Mira todo lo que te dije. ¿O no? ¿Eh? Sí. ¿Dónde es ¿Qué intenta, profe? eso? ¿Eh? ¿Qué intenta? Cerrar, pero no veo. Ahí, el primero, izquierda, abajo, izquierda, arriba, ahí, Eso es lo que no veo. ahí, Eso fue apagarlo. apagar, la del medio, Ah, casi. Bueno, casi me salió bien. A ver. La idea no es bocharlos a ustedes. sí, no. Pero la idea es que estudien un poquito. Lo estamos haciendo. Bueno, pero también se da cuenta que A ver, yo tengo una nota de cada uno, ya, de cada uno de ustedes.